El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Universidad Pedagógica presenta informe de evaluación y Secretaría de Educación analiza nuevos porcentajes. Trabajo educativo social se mantiene, pero la alfabetización deja de ser obligatoria para estudiantes de último año. Por falta de presupuesto, en riesgo segundo periodo académico en 6 centros regionales de la Universidad Pedagógica. Entérate de estas y otras informaciones en tu programa Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches a todos nuestros afiliados a nivel nacional, a todo el gremio magisterial. Un combativo y cordial saludo. Esta noche estamos ya jueves 27 de abril. Le damos la bienvenida a su programa Acontecer Colprosuma. Le saluda Merari Rodríguez. Le tenemos una agenda cargada de información esta noche, así que los invitamos a que se queden con nosotros, como ya lo escuchaba, en nuestro bloque de titulares. La metodología de evaluación pues ya ha sido pospuesta por parte de las autoridades de educación para la próxima semana, ya que continúan evaluando varios escenarios. Con el objetivo de mejorar el rendimiento y aprendizaje de los estudiantes, autoridades de educación comenzaron a revisar el sistema de evaluación luego de investigaciones científicas y estudios presentados por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. 2 informes oficiales por parte de la Universidad Pedagógica, el de la evaluación del sistema de evaluación de los aprendizajes de los alumnos, y también un estudio cualitativo que ellos hicieron en relación con el aprendizaje de las matemáticas. Así es que una vez que los recibamos, como hemos informado, vamos a proceder a su pronto análisis, lo tenemos de prioridad para poder tomar las decisiones de mejora que correspondan esta misma semana. El enfoque con el que trabajamos, lo hemos venido reiterando en esta gestión, es la mejora continua de la calidad y de la pertinencia y de la equidad de los procesos educativos, así es que esos serán los criterios que utilizaremos para la toma de decisiones en relación con el sistema de evaluación de los aprendizajes de los alumnos. El sistema educativo enfrenta diversos retos. Ante esto, la ministra de Educación, Rutilia Calderón, reconoce que el aprendizaje de nuestros alumnos es de trascendencia, ya que son los sujetos principales del proceso educativo. Recordemos que el aprendizaje de nuestros alumnos es de trascendencia para la vida de nuestros propios alumnos, por lo que cualquier decisión tiene que tomarse con la seriedad necesaria para no afectar, sino más bien mejorar los aprendizajes de quienes son los sujetos principales del proceso educativo, en este caso los alumnos. Actualmente el sistema permite que los 2.2 millones de estudiantes aprueben sus clases con 70% de acumulativo y 30% de examen. Sin embargo, un informe de la Universidad Pedagógica establece que este esquema podría estar afectando la calidad de la enseñanza. Y en otro tema, pasando algo muy importante, el trabajo educativo social que realizaban o que realizan los estudiantes de último año de educación media para obtener su título se mantiene vigente, y la alfabetización, que también era un requisito para los educandos, dejará de ser obligatoria. Proyectos en el ámbito de derechos humanos, prevención de enfermedades y medio ambiente serían ahora una alternativa para realizar el trabajo educativo social. Mediante un comunicado dieron a conocer a todos los directores departamentales de educación, directores distritales, municipales y directores de centros educativos, alumnos, alumnas, jóvenes y padres de familia, que ahora tienen 3 alternativas para realizar su trabajo educativo social, como lo es la educación ambiental, educación para la prevención de enfermedades y educación en derechos humanos. No obstante, podemos decir
que la alfabetización es un derecho y como tal es un servicio gratuito. Bien, y los docentes también hemos establecido que necesitamos ser capacitados. Esto es algo que siempre le vamos a venir exigiendo porque las autoridades de educación han manifestado que en los próximos meses los docentes estaríamos siendo evaluados, pero previo a esto debería haber una capacitación. Se espera que para el mes de junio se inicie con el proceso de evaluación docente, el cual las autoridades de educación espera les arroje los insumos para el trabajo del próximo año. Siempre se va a realizar, pero esta vez lleva otros criterios técnicos que realmente nos permitan ir dando respuesta a las debilidades que los maestros presentan para que nosotros podamos hacer las diferentes planes de capacitación que respondan a esas necesidades que el docente ha planteado. Según declaraciones de la viceministra de Educación, Elia del Cid, estas evaluaciones se realizarán con el fin de mejorar conocimientos y no de forma punitiva. Esto no tiene carácter punitivo, sino tiene carácter de mejora, ¿verdad? Necesitamos mejorar competencias de los docentes en los diferentes niveles del sistema y luego ver cómo los programas de capacitación se van orientando a mejorar estas competencias. Las capacitaciones de las que habla la Secretaría de Educación y que se espera se impartan son conceptualizadas de acuerdo a los resultados de las pruebas aplicadas el año anterior a estudiantes y docentes. Vemos, los docentes tenemos más de 10 años sin recibir capacitación. Es por eso que siempre estamos exigiendo que se nos brinde material didáctico para poder trabajar en condiciones pedagógicas. Este es su espacio de Acontecer Colprosuma. Es un programa para generar reflexión y vea usted algo muy interesante porque ya la sociedad civil y Transparencia Internacional se están vinculando con los temas de educación y ellos aseguran que todavía las autoridades tienen grandes retos. También han aseverado que serán veedores de este proceso de contratación docente que se realizará en los próximos meses. Sociedad Civil y miembros de Transparencia Internacional presentaron esta semana un informe de mejoras implementadas por la Secretaría de Educación, asegurando que el reto para mejorar las condiciones siguen siendo grandes. Todavía tienen algunos retos ellos han creado una aplicación digital para monitorear los 210 clases. Se debe promover la participación de los padres para que sean ellos quienes reportan si realmente hay clases o no en los centros, pero desde la sociedad civil estamos apuntando más allá de que reporten los 210 clases. Estamos queriendo que los padres como auditores locales, donde sus hijos estudian, sean quienes reporten también si la hora de clase está siendo de calidad. Realmente el reto de la Secretaría sigue siendo grande. Sociedad Civil asegura que la transparencia debe ser importante en los procesos de contratación docente con la creación de protocolos, así como el rendimiento de cuenta ante la ciudadanía. La transparencia debe ser importante en los procesos. Recordemos que estamos en un año donde se va a desarrollar un proceso de contratación de docentes, por lo tanto desde ya debe implementar. Y algo importante que la Secretaría se tiene que plantear es el tema de asegurar de rendir cuenta de esos procesos ante la ciudadanía. Todavía es un reto el tema de contratación. El tema de las compras que realiza la Secretaría, debe haber un mayor acompañamiento. Ya aprobaron un protocolo y una política para implementar con cada proceso la participación de auditoría social. Otro de los factores en el cual los docentes no hemos estado de acuerdo es en la jornada extendida. Somos los únicos empleados públicos que trabajamos de lunes a sábado, algo que no fue consensuado antes de implementarlo. Y esto se hizo sin haber realizado un estudio previo para saber si sería factible o no. Ahora las autoridades de educación aseguran que se está haciendo una revisión. La jornada extendida en el sistema educativo ha tenido su pro y su contra. Debido a esto, la Secretaría de Educación trabaja en el análisis de una investigación sobre el funcionamiento de la misma.
Está haciendo un análisis al estudio que hubo sobre un trabajo que realizó la Universidad Pedagógica acerca de la jornada extendida. En ese sentido, pues, tomando todas estas recomendaciones, haremos en el nivel superior de la Secretaría con las viceministras y la ministra, haremos todo un análisis para poder ver cuál va a ser las decisiones inmediatas a tomar. Dentro de los puntos que se están tomando en cuenta se mencionan problemas de inseguridad, así como lejanías en los centros educativos. No es que se va a quitar la jornada extendida en ningún momento, pero sí va a haber un análisis para contextualizar aquellos lugares donde se necesite, para contextualizarla en aquellos lugares que está funcionando muy bien y para contextualizarla de acuerdo a los índices de seguridad, a los índices de lugares vulnerables. Todo eso estamos analizando para... A estos puntos deberían también sumarse lo que piensan los padres de familia, asimismo la experiencia del docente que convive a diario con los estudiantes. Yo sé que muchos docentes que nos están viendo esta noche están de acuerdo que se revise esta jornada extendida porque no se hizo un estudio previo, pero sí se ha hecho un estudio de qué tan efectivo es el tiempo en el aula de clases. Según expertos, solo el 66% se está aprovechando, ya que el otro porcentaje se destina para la revisión de tareas. Esto es algo que no está fortaleciendo la enseñanza, así lo han manifestado los expertos. A criterio del vicerrector de Educación a Distancia de la Universidad Pedagógica Darío Cruz, solo el 66% del tiempo es efectivo para clases, según estudios, y lo cataloga como un reto en el sistema educativo y los mecanismos de control. Se ha determinado que solo un 66% del tiempo es efectivo para clases, que el resto el profesor lo utiliza en otro tipo de actividades que son eminentemente administrativas. No es que se pierde, sino es pasar listas, revisión de tareas, revisión de exámenes, revisión de cuadernos. ¿Por qué? Porque los profesores tienen 30, 40, 50 o a veces más alumnos, y entonces la clase que debió haber sido de 45 minutos efectivas se convierte en una clase de 30 minutos efectivos, que eso sería el 66%. Entonces, ¿cómo podemos mejorar eso? Ese es un reto, digamos, para el sistema educativo, ese es un reto para los mecanismos de control, establecer mecanismos para elevar el tiempo efectivo de clases, que haya un 5 o un 10% para tareas administrativas, pero que el resto del tiempo sea efectivamente para impartir el saber, o sea, para recibir clases de español, para recibir clases de matemática, porque 66 es demasiado bajo comparado con los estándares que normalmente se dan en otros países. Según investigaciones, se ha determinado que las tareas fuera del aula de clases no fortalecen ni son vinculantes con la enseñanza. Se ha determinado que las tareas que los profesores están dejando en el aula de clases no tienen nada que ver y no fortalecen en nada el saber hacer ni el saber como tal, porque las tareas solamente se convierten en innecesarias y solo para cubrir y para evaluar un requisito, pero no son vinculantes a lo que se está enseñando. Eso también se ha determinado en los últimos estudios que han salido a la luz. Y algo muy importante que queremos resaltar es que una docente del municipio de Orica nos ha hecho una denuncia. Escuche usted, el recibo de energía eléctrica le está llegando a los docentes, a los centros educativos, algo insólito. La docente nos decía o nos manifestaba que ella no sabía qué hacer, si pagarlo o no sabía cuál era el procedimiento, pero ningún docente está en la obligación de pagar un recibo de energía eléctrica que llegue a su centro educativo, ya que es la obligación del gobierno por medio de la Secretaría de Educación, pero vamos a escuchar lo que ella nos manifestaba a continuación. Nos llegó el recibo a eso de las 11 de la mañana, el recibo de luz eléctrica. Hay un total ahí de 900 lempiras y algo, en este momento no recuerdo. Sí, cuando yo iba saliendo de la institución, el vigilante me lo mostró. Yo lo miré y ahí hay un total de 900 y algo de lempiras, cosa que nunca se había dado hasta el día de ayer, ¿verdad? Y hoy pues aprovecho la oportunidad para hacer la denuncia pública, ¿verdad? Y esperamos que las autoridades educativas hagan algo por nuestro centro.
Y estos son temas importantes que se deben resaltar en nuestra sociedad. Sabemos que también la despenalización del aborto es un tema muy importante, pero los hondureños, el magisterio en general, debemos estar enfocados en los verdaderos problemas del país, como el alza de los combustibles, el alza de la canasta básica. Son 30 productos de la canasta básica que han aumentado hasta este mes de abril. Esto es algo alarmante porque así como esto aumenta el costo de vida, pero nos quieren poner muchos detractores en esta sociedad en que nos encontramos, sin darle prioridad a los temas importantes. Pero algo que sí queremos resaltar es la labor que está realizando nuestra organización, la cual continúa socializando el movimiento pedagógico hondureño, esto con la implementación de los círculos de estudio que vendrán a fortalecer a nuestros compañeros para que ellos puedan presentar propuestas educativas. Nuestra organización, en conjunto con el Instituto de Formación y Desarrollo Infode, continúan socializando el movimiento pedagógico hondureño con la modalidad de círculos de estudio. Cada uno de nuestros compañeros que están acá, ¿verdad?, de las 11 seccionales, está el presidente y el secretario de Asuntos Pedagógicos, para que ellos en sus seccionales vayan a hacer también este efecto multiplicador y puedan ir a formar los círculos de estudio en cada seccional. El objetivo de nuestros círculos es que nuestros compañeros puedan presentar propuestas educativas, proyecto aplaudido por presidentes y secretarios de las 11 seccionales de Francisco Morazán. El movimiento pedagógico hondureño busca, ¿verdad?, con el propósito es la modalidad de círculos de estudio. Importante esta temática, ¿verdad?, porque nuestros compañeros actualmente desconocemos estos procesos, ¿verdad? Y creo que son los procesos que nos hacen falta para poder llevar a cabo una lucha, ¿verdad?, frente a la situación que tenemos ahorita educativa en nuestro país. Nosotros a difundirlo en nuestras seccionales, ¿verdad?, para que nuestros compañeros tengan conciencia de lo que son los asuntos gremiales de nuestro colegio, ¿verdad? Y queremos recordarle a todos nuestros afiliados a la cooperativa mixta 4 de junio que el día de mañana los esperamos en el auditorio de Plaza Colprosuma a las 8 de la mañana en primera convocatoria y en segunda convocatoria 1 hora después. Los estamos convocando a todos los afiliados a la cooperativa mixta 4 de junio a la segunda Asamblea General Ordinaria a realizarse el día de mañana en punto de las 8 en nuestro auditorio de Plaza Colprosuma. Si usted aún no se ha afiliado, en pantalla está viendo los requisitos para hacerlo. El más importante es que usted debe estar afiliado a nuestra organización para poder gozar de todos los beneficios que ahora nuestra cooperativa mixta 4 de junio les brinda cuando ya ha hecho apertura a sus préstamos. Y que ahora usted, con tan solo ser afiliado a nuestra cooperativa, puede gozar de todos nuestros beneficios. Así que está invitado para el día de mañana en punto de las 8 en el auditorio de Plaza Colprosuma para la segunda Asamblea General Ordinaria. Con esto nosotros finalizamos este espacio informativo, pero le invitamos a que se quede con nosotros. Viene nuestro segmento de panorama gremial educativo con un interesante tema. Vamos a estar hablando ya previo al 1 de mayo, a la conmemoración del Día del Trabajador, no sin antes presentarle nuestra opinión editorial. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. La guerra y el aborto. En los últimos días nos ha causado una enorme preocupación y duda los problemas que al otro lado del mundo se están operando sobre los efectos que pudiera producir una posible guerra mundial. El ambiente de guerra que se ha generado en el mundo entero y que a decir verdad no sabemos cuáles son los verdaderos intereses que se juegan, tampoco podemos desconocer que atrás de todo esto está el interés de las potencias económicas y militares por controlar el poder y mantener sometidos a los pueblos
a sus propios imperios. Nos impresiona porque la carrera armamentista que se está produciendo no es para proteger la niñez, la salud, la educación, el medio ambiente, sino exactamente para defender los intereses de las grandes potencias económicas mundiales. Lo preocupante de todo esto es que aquí en Honduras tenemos nuestros propios problemas que atender y aunque lamentamos la crisis que se está viviendo en otros países, se ha generado un ambiente como que aquí somos responsables de todas las movilizaciones militares que se están produciendo proclives a una guerra. Al contrario, no nos debemos distraer de nuestros propios problemas. Aquí libramos nuestra propia guerra contra el hambre, el desempleo, la falta de educación, falta de medicinas y médicos en los hospitales, el aumento de precio en los combustibles, la profunda inseguridad en que vivimos, etcétera, etcétera. Pero la estrategia es distraernos con los problemas internacionales que nosotros no vamos a resolver y así sacarnos de nuestros verdaderos problemas que el gobierno nacionalista debe atender y resolver. Pero no, hoy más bien el presidente de la República ha anunciado que destinará 5.000 millones de lempiras para repotenciar las fuerzas militares. Quisiéramos escuchar que nuestro presidente anunciara que destinará 10.000 millones de lempiras para erradicar el analfabetismo, eliminar el hambre en la niñez, reparar las escuelas, construir nuevos centros educativos y aumentar el sueldo a los maestros, quienes hoy por hoy son de los empleados públicos peor pagados, donde un honrado taxista gana más que un docente. Nos preguntamos, ¿para qué guerra nos estamos preparando? No queremos armas y aquí en Honduras la guerra principal es contra el hambre, el desempleo, la falta de educación, salud y la inseguridad. Para colmo de males se han inventado otros distractores, haciendo que el pueblo y la opinión pública se distraigan de los grandes problemas que tenemos y nos referimos al tema contra el aborto. Aquí de manera curiosa las iglesias han formado un frente común en contra del aborto, independientemente de la posición que otros sectores asuman sobre el tema, como por ejemplo la de los docentes de este país. Nos preguntamos entonces, ¿por qué las iglesias no hacen un frente común contra el hambre, contra la inseguridad, contra la falta de educación y salud, contra la desnutrición de los niños en los centros educativos? Sencillamente porque estos temas sí unen a la sociedad. En cambio, el aborto genera todo un esquema de contradicciones que al final no llega a ningún lado y termina siempre enredado. Los intereses de las grandes potencias económicas y militares empujando a una guerra, el aborto, la repotenciación de las Fuerzas Armadas en Honduras, el problema de Venezuela, solo son distractores que aunque reconocemos son temas de preocupación, no nos deben alejar de nuestros propios problemas. Ahora preparémonos, porque en los próximos 8 meses se van a inventar más crisis sobre las ya existentes, para justificar hechos que a futuro los hondureños vamos a lamentar. Menos armas, más educación. Menos armas, más medicinas y hospitales. Defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clase. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. La Junta Central Ejecutiva y el gremio magisterial lamentan con profunda pena el deceso trágico de nuestro compañero de lucha y defensor de los derechos, el profesor Ulises Cárcamo Ponce, formador de generaciones y presidente de la seccional 137 por varios periodos consecutivos, quien falleció el día miércoles 26 de abril a mano de criminales. Deseamos paz a su alma y resignación cristiana a sus familiares. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma envía un fraterno y combativo saludo a todos los trabajadores hondureños por conmemorarse este 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo. Que se paren los trenes. Felicidades, trabajadores en su día. Mixto, paisanos.
Este próximo 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de sindicalistas que fueron ejecutados en 1886. Actualmente las centrales obreras aseguran que están viviendo una situación caótica. Es una situación caótica y crítica, y no digamos para el pueblo hondureño. Lo que estamos viviendo en este momento, esa inseguridad ciudadana que tenemos, que estamos presos en nuestras casas. Uno sale y no sabe si va a regresar vivo a sus casas o cómo va a regresar. La inseguridad jurídica que vivimos, el alto índice de desempleo, los despidos en el sector público con más de 25.000 trabajadores que perdieron el empleo, el despido de dirigentes sindicales al margen de la ley, la destrucción de sindicatos, y podemos citar el ejemplo de la Citradey, el sindicato del INFA y otros sindicatos que han desaparecido. Son 131 años de lucha de los trabajadores, es por eso que las centrales obreras invitan a todos los hondureños a denunciar se respete el derecho al trabajo este 1 de mayo. Este 1 de mayo hay mucho más razones para salir a las calles a denunciar y exigir pues que se nos respeten los derechos, el derecho al trabajo, el derecho a la sindicalización, a la organización, a que tienen todos los trabajadores. Salgamos a marchar, que hoy existen muchos más problemas de los que sucedieron anterior y por lo tanto estamos obligados pues a salir a las calles a calorizar esta marcha para poder exigir en las calles nuestros derechos. La ruta para marchar el próximo lunes comenzará en el barrio La Granja, culminando en el Parque Central de Tegucigalpa. Muy buenas noches a todos nuestros afiliados y afiliadas del Colprosuma. Este es nuestro segmento Panorama Gremial Educativo. Y hoy tenemos como invitados especiales al compañero José Luis Baquedano de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras. Bienvenido, buenas noches, señor José Luis Baquedano. Y también tenemos a nuestro presidente de Junta Central Ejecutiva, profesor Elías Muñoz Varela. Buenas noches, bienvenido, profesor. La temática del día de hoy es Día del Trabajador. Y que este 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Una organización de trabajadores logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas por todo el país. Y uno de los primeros actos fue en 1890 en el Prado Español de Buenos Aires. Y se contó con la participación de numerosos obreros integrados en su mayoría por inmigrantes de distintos países como Alemania, Italia, España, Portugal. Desde entonces se celebra cada 1 de mayo el Día del Trabajador a nivel mundial. Y una de las reivindicaciones que se ha logrado con este movimiento que hubo en 1890 y también en la huelga del 54 acá en nuestro país fue la reducción de la hora de trabajo, de la jornada de trabajo, y se redujo a 8 horas. Ya para iniciar en la temática, señor José Luis Baquedano, ¿cuáles son las exigencias del movimiento popular frente a este gobierno y que la haremos efectiva a partir de este lunes 1 de mayo? Gracias por la invitación y quiero enviar un saludo fraterno a todos los trabajadores de la educación como hermanos de clase, pensamiento y acción. Este 1 de mayo en todo el mundo se celebra el Día Internacional del Trabajador, pero yo me pregunto, ¿y qué tenemos que celebrar en Honduras? Si estamos en crisis y tenemos un régimen que ha atacado sistemáticamente al movimiento sindical, al movimiento magisterial, han despedido dirigentes al margen de la ley, se han destruido organizaciones sindicales y eso pues nos obliga a replantear la lucha para defender los derechos de los trabajadores. Tenemos el tema de la ley de inspección laboral, que en esa medida esa ley es un avance, pero también tiene su pero, porque ahora ya las multas no van a ser de 200 a 5.000 lempiras, como era antes, que era más fácil que un empresario violentaba los derechos de los trabajadores y pagar la multa. Ahora no, ahora las multas, empezando por el acoso laboral, tiene una multa de 100.000 lempiras. Y dependiendo de la gravedad de la violación de los derechos de los trabajadores, así van a ser las multas. Si un empresario no le paga salario mínimo al trabajador, que en este momento, desgraciadamente, el 64% de empresarios no están respetando lo pactado con los trabajadores. Eso quiere decir que ahora hay que aplicarles esa ley. La multa es de 200.000 lempiras, más resarcirle el daño económico que le han causado a los trabajadores. Quiere decir que si
a los trabajadores en una empresa dejaron de pagarle 1 millón de lempiras, tienen que pagar la multa de 200.000 lempiras más del millón de lempiras que dejó de pagarse. El pero que tenemos ahí es que hay un artículo 72, que esa es la manzana de la discordia. Ese artículo para nosotros era importante, como estaba redactado en la primera publicación de la Gaceta, que decía que los trabajadores que quisieran constituir un sindicato podían comunicar vía electrónica a la Inspectoría de Trabajo la aspiración de conformar un sindicato y luego al mismo patrono comunicarle también vía electrónica. Y desde el momento que la Inspectoría de Trabajo hacía acuse de recibo, lo que decía el primer artículo, los trabajadores quedaban protegidos bajo la tutela del Estado y no podían ser despedidos. Pero ¿qué pasó? Los empresarios empezaron a brincar y como en nuestro país todo se inclina hacia los empresarios, en el Congreso se trastocó y esto fue en Semana Santa, en las sombras, en la oscuridad de la noche, como hacen siempre, reformaron ese artículo. Ahora nos remiten al Código de Trabajo, al artículo 517, y ahora hay que hacerlo todo en papeles, en físico, con listados, con firmas. Hay que autenticar documentos, hay que venir, si es de una ciudad lejana a Tegucigalpa, al Ministerio de Trabajo a dejar los documentos, aquí se los validan y de aquí tiene que movilizarse un inspector a comunicarle al empresario que los trabajadores quieren constituir un sindicato. En ese ítem de tiempo, que puede ser hasta una semana para que un inspector llegue a comunicar eso, ya han persuadido a los trabajadores, ya los han amenazado o los han despedido. Y esa es una grave situación que estamos viendo en este momento porque los diputados que dicen que representan al pueblo hondureño no hubiesen trastocado ese artículo porque favorecen a los empresarios y dejan vulnerable a los trabajadores. Por el sector obrero, los trabajadores de la educación, profesor Elías Muñoz Varela, ¿qué exigencia vamos a plantear a partir de este 1 de mayo? Que siempre lo hemos hecho ante tanta represión del gobierno, persecución, como lo decía aquí el compañero José Luis. ¿Cuáles van a ser las exigencias que vamos a replantear o a plantear a partir de este 1 de mayo? Bueno, como decía José Luis, la verdad es que uno se pregunta qué vamos a celebrar. No tenemos que celebrar nada, bien lo decía y lo establecía. Lo que tenemos que hacer es que todos tenemos que ir, no a celebrar, sino que exigir el respeto a los derechos de todo un pueblo que está oprimido, un pueblo que sufre. Entonces, el 1 de mayo es un día feriado. Entonces, llamamos a todo el magisterio, a todos los hondureños, trabajemos o no trabajemos, el problema es que estamos iguales todos. Aquí no podemos hacer separación que un sector trabajador está mejor que otro, estamos iguales. Entonces, y como magisterio, a mí en esta parte me corresponde hacerle un llamado a todos los maestros. Y no solo los maestros, sino que a la esposa, el esposo, la mamá, la madre, el hijo, todos, que vayamos todos a mandarle un mensaje al gobierno y al sistema, que estamos inconformes por la forma de que nos están tratando, por la forma en que nos humillan, la forma en que nos descalifican, la forma en que nos ven no como seres humanos, nos ven no como hondureños, nos ven como una cosa, nos ven como que somos lo que no representamos nada para un Estado. Pero en ese sentido, el magisterio les hemos llamado a todos los profesores para que los sumemos en los diferentes puntos de todo el país, en la cual habrá movilizaciones, habrá donde podemos ir a expresar. En el caso de nuestro como magisterio, y que somos producto y tenemos la misma situación de los demás compañeros, deben de recordar los compañeros que este gobierno y el actual, el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y el gobierno de Juan Orlando nos han aprobado 8 leyes en las cuales todas están orientadas a disminuir los derechos del magisterio, pero además a asaltarle el bolsillo a los profesores, al magisterio, porque tenemos 8 años prácticamente, vamos a cumplir, que no le han podido revisar, no han revisado el salario al magisterio, el alto costo de la vida sube, la inflación, la cantidad de impuestos que hoy pagamos por todos lados, lo que ha venido prácticamente a disminuir a un sueldo real de los profesores a 6.000 lempiras. Entonces tenemos que salir, compañeros y compañeras, tenemos que ir a mandar ese mensaje de descontento
a decirle a este gobierno inhumano que tenemos, que existimos, que somos hondureños, que tenemos derechos, que la ley establece muchos derechos, pero esos derechos no son cumplidos, o sea, están en la ley. Hay un sinnúmero de leyes que así como desfavorece, hay artículos que favorecen, pero que los que favorece al pueblo, eso lo apartan, sino que aplican las leyes que les conviene en contra de todo un pueblo que, como decían al inicio, sufre, un pueblo desesperado, un pueblo humillado, un pueblo que ya no haya que hacer con toda la situación que tenemos, en la cual tenemos nosotros como compañeros maestros, el pueblo trabajador y no trabajador, tenemos que ir ese día a sumarnos, a mandar un mensaje al gobierno de protesta. Y sobre estos puntos de movilización de este lunes 1 de mayo, vamos a ir dando a conocer, y pongamos atención todos nuestros afiliados, también a todos los trabajadores, obreros, campesinos, mujeres organizadas, estudiantes, para el horario y los puntos de donde van a salir estas movilizaciones. Por ejemplo, aquí en Francisco Morazán se realizará en Tegucigalpa y saldrá a las 7 de la mañana frente al Banco Occidente en el barrio La Granja. En Choluteca, en la cabecera departamental Choluteca, a partir de las 7 de la mañana en el Boulevard frente a la gasolinera Texaco, ahí será el punto de inicio. En El Paraíso será en Danlí a las 7 de la mañana y se iniciará desde la terminal de buses. En Comayagua a las 7 en el Boulevard Roberto Romero Lario frente a Burger King. En La Paz, en la cabecera departamental La Paz, a partir de las 7 de la mañana frente a la Casona se le espera a todos los trabajadores de ahí del departamento de La Paz. En Olancho hay 2 movilizaciones, una en Catacamas a partir de las 7 de la mañana y saldrá frente al Instituto 18 de noviembre, y la otra en Juticalpa también a las 7 de la mañana frente a la gasolinera Puma. Estaremos en el transcurso de nuestro panorama gremial educativo dando a conocer los otros puntos de esta movilización del lunes 1 de mayo. Nuestro presidente decía, no podemos hacer separaciones. Todos los sectores estamos inconformes con estos 2 últimos gobiernos principalmente. Y aquí, hablemos de los movimientos obreros, campesinos, sindicalistas, trabajadores de la maquila, trabajadores de la educación, de la salud. Estamos todos unidos, están estos movimientos fuertemente, graníticamente unidos. José Luis Baquedano. Esa es la responsabilidad de trabajo que tenemos. Las movilizaciones en todo el país van a ser unitarias, convocadas por las 3 centrales obreras, CTH, QTT, Frente Nacional de Resistencia y los sectores, igual los colegios magisteriales, que somos parte de todo este proceso. Yo creo que necesitamos también un poquito más trabajar en base a esa unidad que nos hace falta al sector social, sindical. La movilización en las calles, tenemos que retomar ese accionar combativo en las calles, porque es en las calles donde vamos a hacer que se respeten nuestros derechos. Y la capacitación de los trabajadores son importantes, pero en estos momentos estamos hablando de una movilización unitaria, un documento central único que va a valer en todo el país, y luego pues tratamos de que en este 1 de mayo empecemos con ese proceso de unidad que requiere el movimiento social, porque dispersos y divididos somos débiles, unidos somos fuertes y le podemos hacer frente a este modelo salvaje neoliberal, también a este régimen que ha conculcado los derechos de los trabajadores, empezando por cuánto costó al magisterio esas luchas que hicieron en las calles para tener un estatuto del docente, y de primas a primeras lo tiran al cesto de la basura. 8 años que un maestro no recibe salario, no recibe un reajuste de salario, porque no es aumento. Un concepto es aumento de salario cuando le sobra y otro es reajuste. Eso representa que los maestros han perdido un 50% del poder adquisitivo de Lempira. Si antes con 500 lempiras compraba casi todo el producto, los productos básicos elementales, hoy tiene que pagar hasta 3.000 y 4.000 lempiras. Entonces el dinero que está recibiendo el trabajador de la educación, igual el resto de trabajadores, se va solo en poder cubrir no el costo real de la canasta básica, un 50% del costo de canasta básica. Es crítica la situación, un pueblo sumergido en la miseria. Vemos cómo día a día nos asalta esa ENE, la tenebrosa y temida ENE, que día a día nos van reajustando el precio, el costo de la energía eléctrica. Nosotros hacemos también, en el documento planteamos y le hacemos un llamado a la MASI, que investiguen a profundidad, no solo el Seguro Social, ahí está el IMPREMA también, que lo asaltaron, y otras instituciones del Estado, los ministerios donde fueron saqueadas,
que se dé con los responsables, tanto materiales como intelectuales, que esos casos sean judicializados y que se lleven a la cárcel a esos criminales que le han robado la salud, la educación, la vivienda y hasta las aspiraciones al pueblo hondureño. Siempre se dice y se critica por algunos sectores de la prensa, de los distintos radiales, televisivas, escritas, de que las mismas demandas son de todos los años, por parte de los sectores obreros, por parte de la dirigencia, y es que en nuestro país, como decimos, los problemas siguen siendo los mismos. Entonces, claro, las demandas tienen que ser las mismas, porque los gobiernos estos dos últimos, en vez de ir disminuyendo, han acrecentado los problemas sociales en cuanto al desempleo, la pobreza, el analfabetismo, la inseguridad, la privatización de servicios públicos, la falta de inversión en educación, falta de medicina en los hospitales, los trancazos, como usted lo apuntaba, a la energía eléctrica, los combustibles, el peaje, la canasta básica. Hemos visto el saqueo desmedido a las instituciones estatales, cómo han votado prácticamente, tirado a la calle y respetando los derechos laborales de todos los sectores, especialmente, como usted lo apuntaba, en uno de los sectores como es el nuestro, el sector magisterial. Ahora, profesor Elías Muñoz Varela, esto del 1 de mayo, como usted lo decía, ¿lo vamos a hacer en una simple celebración o no hay nada que celebrar? ¿O vamos a una verdadera lucha reivindicativa en las calles? Mire, tenemos que ir, como decíamos anteriormente, ir a protestar, ir a decir todas las cosas que nos están sucediendo, todo lo que el gobierno ha hecho en contra de los derechos que nosotros tenemos como seres humanos, pues tenemos derechos que no deben de estar ni en constituciones, sino que es un derecho, el derecho a la vida, pues. Aquí son 20, 30, 40, 50 muertos todos los días. Y nadie investiga, y nadie está preso, y nadie hace nada. Pero por el otro lado encontramos en las grandes cadenas de televisión que están combatiendo y que están haciendo, y luego el tazón de seguridad y te sacan el dinero por todos lados. Y al final es un sufrimiento que tenemos. Entonces, el 1 de mayo debemos de ir todos, no nos quedemos en las casas, no nos quedemos acostados. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros nos quedemos, en la medida que no salgamos, entonces somos cómplices y estamos diciendo, estamos conformes, estamos bien. Entonces tenemos que ir a mandar un mensaje a nivel de nacional e internacional, que la situación en Honduras no es la situación que nos van a contar allá cuando van las autoridades de otros países a las grandes cumbres y empiezan a exponer que están combatiendo aquí, que están haciendo aquí. No, compañeros y compañeras, no, estimado hondureño o estimado amigo, tenemos que ir todos a luchar, tenemos que ir todos ese día a demostrar la inconformidad, demostrar que Honduras es de todos, que Honduras no es de unos 4, de unos 5, de unos 8, de unos 20 o 50 o 100 personas que creen que el país es de ellos, que creen que tienen la verdad, que creen que lo que hacen es lo correcto, que creen que son los omnipotentes y que aquí debe de hacerse lo que ellos dicen. Aquí tenemos que tener todos voz y voto, y todos tenemos que convivir, y todos tenemos el derecho de vivir una vida digna, no solo algunos pocos. Miren, compañeros y compañeras, es indigno cuando en las noches encontramos aquellos grandes carros que andan paseando y andan aquellos grandes perros exhibiéndolos, y a la par de ese perro que come carne enlatada de Europa, está un cristiano allá a la orilla de un edificio en la acera, durmiendo en cartones, que se está muriendo de frío, pero que ese animal come mejor que un ser humano. Eso es indigno, y esas son las cosas que repudian y que tenemos que ir ese día. Todos tenemos que ir, y yo repito, niños, adultos, jóvenes, ancianos, todos vayamos, independientemente que trabajemos o no trabajemos. El tema es el Día del Trabajador. Yo creo que más bien debe ser el Día del Desempleado, porque el que no trabaja está en peores condiciones. Mira, Francisco, la pobreza aquí es un 80%, la indigencia está llegando a un 60%, y mientras ese 80% se debate en la pobreza, en la miseria, hay un 20%, un 15% que vive en la opulencia. Esas son las grandes desigualdades, porque este país es tan injusto, es tan desigual, que aquí
repito, los animales viven mejor que un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Llamamos a todas las iglesias que se sumen, tenemos que ir todos, pues Dios no solo es palabra, Dios es acción, entonces tenemos que ir a hacer. Muy bien, otro de los puntos en los cuales se estarán realizando las movilizaciones es en La Esperanza, en el departamento de Intibucá, y saldrá a partir de las 8 de la mañana, y el punto de reunión será frente al Hospital Enrique Aguilar Cerrato. En Copán, en la cabecera Santa Rosa de Copán, a partir de las 9 de la mañana, y el punto de reunión será frente a la gasolinera Puma El Duende. En Cortés será en la capital industrial San Pedro Sula a partir de las 7 de la mañana, y se les espera que todos lleguen frente al plantel de embotelladora de Sula en la avenida Nueva Orleans, barrio La Guardia. En Lloro, en el departamento de Lloro, será en la ciudad del Progreso. Se les espera a las 7 de la mañana frente a la iglesia Reformada Central. Esta queda una cuadra arriba de Ferretería La Sirena, a la par de la Universidad Cristiana de Honduras, UCRI. En Atlántida se realizará en la Ceiba a partir de las 7 de la mañana, y el punto de reunión la Plaza Las Banderas, y en Colón, en la ciudad de Tocoa, a partir de las 7 de la mañana frente al mall. Estos puntos de reunión ya los hemos leído, los horarios, vamos a ver si nos da tiempo para ahondar más en ellos, pero para este 1 de mayo, ¿cuál es la principal consigna del sector obrero? O el principal reclamo que se debe hacer ante tanta injusticia, tanta calamidad en que vivimos. En primer lugar, cero impunidad y corrupción en el país. No vulnerar los derechos de los trabajadores. Alto a la corrupción, y que la MASI investigue a profundidad todo el latrocinio que se ha hecho en el país. Que se dé con los responsables materiales e intelectuales, y que se judicialicen esos casos y que se manden a la cárcel, y que el Estado recobre ese dinero porque es dinero del pueblo hondureño. Hay el tema de la criminalidad que nos tiene presos en nuestra casa, lo que decía el compañero Elías, cuántos muertos hay día a día, y nos hemos desensibilizado en ese sentido, ya lo vemos como algo normal. El tema del alto costo de la canasta básica, el tema de la tenebrosa ENE, que día a día nos esquilma nuestros bolsillos, el desempleo que día a día crece en nuestro país. El sector formal tiende a decrecer, y tiende a crecer el sector formal de la economía. Cantidad de mujeres, niños, jóvenes, adultos, mayores en las calles vendiendo cualquier cantidad de productos, hasta niños, que es prohibido porque Honduras es signatario de convenios internacionales y no debe existir el empleo infantil en nuestro país. Hay tantos temas por los cuales tenemos que protestar, que manifestarnos, que movilizarnos este 1 de mayo en nuestro país. Porque aquí, si hablamos del tema de la criminalidad, hay un criminal que lo elige a uno para robarle el celular, para robarle lo que ande en la bolsa, o qué sé yo. Pero hay otro ladrón que nosotros lo elegimos, que es ese político que nos roba la salud, la educación, la esperanza, la fe, la conciencia. Aquí tenemos que tener conciencia, el pueblo como pueblo, y no seguirnos equivocando. Y como movimiento sindical, ir buscando esa unidad, esa aspiración que tienen todos los trabajadores de aglutinarnos en una central única de trabajadores para fortalecer al movimiento sindical. Ahí tenemos que estar todos, obreros, campesinos, los trabajadores de la educación, que han sido un bastión en la lucha del movimiento sindical y social en nuestro país, que ha sido un sector que ha sido atacado duramente desde la década de los 80, cuando el famoso Rosuco atacó al movimiento sindical y dividió al movimiento sindical. Luego vino el delincuente que está ahí en Estados Unidos, el tal Callejas, también ha vino y atacó y dividió al movimiento magisterial, igual al movimiento sindical. Requerimos de forma urgente esa unidad orgánica para fortalecer el movimiento sindical y luchar por recuperar las conquistas que día a día hemos ido perdiendo. Bien, para ir ya, como decimos, finalizando nuestro segmento, ese mensaje final para todos los trabajadores, y en el caso de nosotros, el Colprosuma, nuestra organización, ¿cuál es el llamado que le hacemos a todos los trabajadores de la educación, pero especialmente a nuestros afiliados, compañero Elías? Bueno, el llamado específico es a que nos sumemos todos, vamos a la protesta, vamos a decirle a este gobierno el descontento, y en el caso del magisterio vamos a exigir una educación de calidad, vamos a exigir una educación gratuita, una educación donde los niños y los jóvenes sean incluyentes. Vamos a decir no a un sistema educativo antidemocrático que tenemos, excluyente, un sistema educativo en el cual unos privilegiados van a las mejores escuelas privadas y los demás ¿qué? Los demás no tienen dónde ir. A eso vamos a exigir una educación que sea
excluida de los procesos de privatización. La educación pública hoy se privatiza cada día más y cada día más los costos van hacia el padre de familia. Padres de familia deben tener claro que la privatización no afecta más que al padre que no tiene la capacidad de mandar a sus hijos, y por lo tanto hablar de analfabetismo, y ellos mismos lo van construyendo al no tener acceso todos los niños de este país, más de 500,000 fuera de las aulas de clase, y que tienen un derecho a la educación que es un derecho humano. Por parte de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, señor José Luis Bacano, ¿cuál sería ese llamado a todos los obreros para que este 1 de mayo, digamos, presente? Este lunes 1 de mayo yo creo que tenemos ese compromiso histórico como pueblo de salir a las calles y manifestarnos como movimiento social, como movimiento sindical, salir a las calles, movilizarnos, porque yo recalco, no tenemos nada que celebrar. Un pueblo sumergido en la miseria, en la inequidad, en la injusticia, en el abandono. Es un pueblo que tiene que salir a las calles a protestar con nosotros, porque si la gente está esperando que el movimiento sindical resuelva los problemas del país, imposible. Solo somos el 8% de los trabajadores organizados y la mayor parte no organizados. Y aquí es el pueblo, un llamado al pueblo hondureño, que sigamos en las calles, que vayamos este 1 de mayo a las calles, que nos movilicemos, que nos manifestemos, porque en nuestras colonias no nos llegue el agua, no hay energía eléctrica, no hay carreteras, porque la temida ENE nos va a cortar porque no pagamos un mes, si son 200, 300 lempiras, pero los grandes empresarios que deben millones no pasa nada, les condonan. Yo creo que tenemos mucho y les hacemos ese llamado. Aquí en Tegucigalpa, 6 de la mañana, en la granja, y salimos hacia el Parque Central, una movilización unitaria y un documento único que va a ser leído en todo el país. Bien, ya escuchamos entonces el llamado tanto de la dirigencia magisterial como de la dirigencia sindical, obrera, campesino, a sumarnos todos este lunes 1 de mayo para exigir, para reclamar ante tanta injusticia que se está haciendo con nuestro pueblo, con nosotros los hondureños. Así que les esperamos, los puntos de reunión ya los dimos a conocer en el programa radial del domingo, ahí estaremos nuevamente con esta temática y dándole a conocer los puntos, son 13 puntos donde habrá movilización a nivel nacional. Se les espera. De esta forma así llegamos al final de nuestro segmento Panorama Gremial Educativo, agradeciendo la presencia del compañero José Luis Baquedano, de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras y de nuestro presidente de Junta Central Ejecutiva, Elías Muñoz Varela. A todos les deseamos una feliz noche. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.